Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de hoy día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los textos contrapuestos. Los textos contrapuestos también son conocidos como textos argumentativos o la argumentación y la contraargumentación, la tesis o la antitesis. Bien, los textos contrapuestos, ya que son sinónimos de textos argumentativos, son aquellos textos donde el autor presenta su tesis o idea o opinión, postura propia de él. A base de argumentos desarrolla todo el texto con la finalidad de convencer a la persona que está leyendo ese texto. Es decir, que los textos contrapuestos buscan persuadir, cambiar de opinión, cambiar de comportamiento a los lectores, a las personas que leen este tipo de texto. Cuando hablo de tesis, la tesis es sinónimo de idea o una postura u opinión propia del autor. Además de sus características principales que buscan persuadir, también ya les mencioné que buscan cambiar de comportamiento en los lectores. Por ejemplo, si yo digo que en el Perú no hay contaminación ambiental, entonces cuando menciono que en el Perú no hay contaminación ambiental, esa es mi opinión, es mi postura, es mi tesis. Y por lo tanto, debo convencer a las personas que van a leer mi texto que en el Perú no hay contaminación ambiental. Sin embargo, si el lector está en desacuerdo conmigo, se genera la contraargumentación y ellos van a demostrar a base de ideas, de argumentos válidos, objetivos, que en el Perú sí hay contaminación ambiental. Por lo tanto, son ideas contrapuestas. O bien cambio yo de opinión, pero si logro convencerlos a ellos, ellos van a cambiar de opinión. Puede darse cualquiera de los dos casos. A eso se denomina textos contrapuestos, es decir, es un debate en ideas, en opiniones, pero a base de textos. Bien, los textos contrapuestos tienen sus partes. La primera parte es la confrontación. La confrontación es cuando el autor presenta su tesis, presenta su opinión y dice, no, pasa esto o esto es bueno para mí, yo pienso así. Sin embargo, en base a su opinión debe convencer a los lectores. Y si el lector está de acuerdo, entonces ya persuadí en ellos, ya les hice cambiar de opinión, ya cambié comportamientos. Y el comportamiento en este tipo de textos no solamente se cambia de algunas personas, sino muchas veces de grupos sociales o de toda una sociedad. Sin embargo, si el lector no está de acuerdo conmigo, el lector va a hacer que yo cambie de opinión, de comportamiento, de forma de pensar. La apertura es cuando se decide iniciar el debate de la contraargumentación. Es decir, yo presento mi idea, es esta, por ejemplo, que la política en el Perú es la mejor. Sin embargo, cuando los demás van a leer mi texto van a decir, no, en la política del Perú suceden muchas cosas, como por ejemplo corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, se inició la contraargumentación. La argumentación es donde ambas partes, tanto el autor como el lector, tratan de convencer unos a otros que sus argumentos, sus ideas son las más importantes, son válidas, son las mejores, que ellos tienen la razón. ¿Y de dónde sacan estos argumentos? De fuentes confiables, como por ejemplo de periódicos, páginas web, también de artículos científicos, revistas científicas, de libros, reportes, televisión, etc. Es decir, que los argumentos deben basarse en fuentes confiables. Cuando me refiero a fuentes confiables, estoy hablando de instituciones que tengan la validez necesaria de brindar información. No voy a ir a cualquier periódico, tampoco voy a ir a páginas de Facebook que tal vez no tienen esa validez cuando nos brindan esa información. Bien,
Y por último tenemos la clausura. La clausura es cuando se termina esta contraargumentación y uno de cualquiera de las partes tiene que ceder y cambiar de opinión o dar la razón al que tiene la verdad. Es decir, que si mi opinión, mi postura, mi tesis está demostrada y logro convencer a los demás, yo he ganado. Sin embargo, si los demás refutan mi idea, refutan mi opinión, mi tesis, entonces yo tendré que cambiar de opinión y darle la razón a los que van a leer el texto, a los que están escuchando, etc. Bien, los criterios para los textos contrapuestos son los siguientes. Aceptabilidad. Cuando hablo de aceptabilidad, es decir, que los argumentos de este debate, de esta argumentación, deben ser válidos, objetivos, verdaderos, deben ser demostrables, que yo vaya a la fuente y realmente compruebe que es verdad. Relevancia, es decir, que deben ser importantes de la información que ambos bandos utilicen para argumentar su opinión, debe ser información relevante, importante, la más resaltante, que ha sido publicadas en páginas o en revistas o artículos científicos o en libros que realmente sean creíbles, que digan la verdad y que al contrastar con la realidad sea cierto. Suficiencia. Cada una de las partes, tanto el autor como el lector, debe tener suficientes argumentos, suficiente información para defender su tesis, su postura, su opinión. Solamente así podrá convencer a los demás que tiene la razón o lo que dice es cierto. Estos textos contrapuestos no ingresan a la parte de la ficción, de la literatura, de embellecer la palabra, sino que hablan con un lenguaje denotativo, un lenguaje objetivo, es decir, que dicen la verdad, porque su función también es informar, convencer al lector. Imagínense si logran convencer a lectores y lo que está diciendo el autor no es verdadero o no va a contribuir a la formación de la sociedad. Por lo tanto, estos textos también tienen una función, que es convencer al lector, dar información verdadera y cambiar comportamientos para formar sociedades saludables. Por ejemplo, tenemos la sociedad en el Perú es saludable, ya que su educación es la mejor de América Latina. Esa es mi opinión. Entonces yo tengo que convencer a los lectores que la educación en el Perú es la mejor y que esta educación es la mejor en todos los países de América Latina. Sin embargo, si no tengo los argumentos suficientes, la información suficiente para demostrar mi opinión, mi tesis, mi argumento, entonces los lectores dirán, no, está equivocada. Por lo tanto, ellos van a buscar información para demostrar que yo estoy emitiendo una opinión errónea. Tal vez no he leído lo suficiente, no estoy bien informada, y ellos lo demostrarán con información, datos estadísticos, evidencias, fotografías, videos, cortometrajes, los exámenes PISA, etc., para demostrar que mi tesis es errónea. Y sin embargo, ellos tienen la razón. Bien, estimados alumnos, en el PDF que está en la plataforma virtual hay un texto argumentativo en donde ustedes tienen que hacer la contraargumentación. Hasta otra oportunidad.